Viernes 11 de septiembre de 2009, buenos días, bienvenidos a la entrevista a William Meléndez en línea. Gracias por acompañarnos cada mañana en el análisis de los temas de mayor interés a nivel nacional. Les invito a que nos envíen, como siempre lo están haciendo, sus comentarios a través del chat o el correo electrónico que aparecerá en pantalla, william.melendez@laprensa.com.sb. Tiene esas dos formas de participación. Este viernes contamos con la presencia en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica con el doctor Rodolfo Casillas, quien es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de México. Él realizó estudios de doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana, ha sido responsable de diversos cargos en Flaxo, México. El último de ellos fue el de secretario académico de 2002 a 2004 y tiene más de 24 años trabajando alrededor de la migración centroamericana, México, Estados Unidos. Así que tiene mucha experiencia sobre el tema que vamos a conversar esta mañana. Doctor Rodolfo Casilla, buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, doctor, para entrar en materia, díganos, México es, como digamos de alguna forma, el centro neurálgico en el paso de los migrantes, de los migrantes hacia Estados Unidos. Hay todo un fenómeno alrededor de esta situación, sobre todo el tema de la violencia que se ejerce contra los inmigrantes. ¿Qué está ocurriendo en ese camino? Para que entremos más, en términos generales, para que entremos más adelante a hablar un poco de cosas más específicas. Bien, la migración centroamericana de paso a Estados Unidos vía México es un largo proceso que en su fase más reciente de los años 90 al presente ha mostrado un engrosamiento en el número de migrantes, de participaciones de distintos sectores por distintas rutas. Y en todas ellas los migrantes de manera progresiva han ido encontrando obstáculos, agresiones, abusos y últimamente secuestros, que hacen que este paso sea cada vez más difícil y más costoso en tiempo, en dinero y en vida. O sea, estamos hablando de una situación que se vuelve cada vez más compleja, que ya no solo tiene que ver para una familia que decide dar el paso de emigrar hacia Estados Unidos de cómo resolver la situación económica, que es esencial para poder pagarle a un pollero, como le decimos, o a un coyote. Así es. Digamos que la actividad de los polleros, aunque sigue siendo presente, ya está siendo subsumida por actividades delictivas mayores y el efecto más importante actual es el de los secuestros, donde los polleros han sido subsumidos, muchos de ellos por estas bandas delictivas mayores. Hablemos precisamente de ese tema ya, de lo que tiene que ver, de la violencia, cómo se ejerce la violencia en contra de los inmigrantes en su esfuerzo por llegar a Estados Unidos y convertir, digamos, como decimos tradicionalmente, el sueño americano. Debo entender que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho una investigación de 6 meses y viendo esa investigación que usted conoce perfectamente y que debo entender ha participado de alguna forma indirectamente en ella, llama poderosamente la atención que se han registrado 9.758 casos de secuestros. O sea, ¿qué es esto? Bueno, es el eslabón más reciente, más doloroso y que significa un parteaguas de lo que nosotros veníamos conociendo como las dificultades de la migración, que antes de llegar al sueño americano había que pasar por la pesadilla mexicana. Esta pesadilla ahora significa que los secuestros masivos, porque no secuestran a una persona, secuestran a grupos de migrantes, los llevan a casas de seguridad y desde ahí gestionan que los familiares en Estados Unidos sobre todo paguen un monto determinado para liberar a esos migrantes secuestrados, un monto que se estima en promedio de $3,000 por cada uno de los secuestrados. Esta actividad está ocurriendo particularmente en el sur-sureste mexicano, porque es la zona en donde los captan y desde ahí ya empiezan las negociaciones para liberarlos. ¿Qué sería esto, perdón, doctor? ¿La zona sur de México, estado de Chiapas? Hacia arriba. Fundamentalmente estamos hablando de una parte de Chiapas, una parte de Tabasco y Veracruz. Serían, digamos, en esos lugares donde aproximadamente el 65% de los secuestros ocurren. Explícanos, ¿en qué momento es que hay ese cambio? Porque, bueno, siempre basto conocido, pues que la ruta del migrante hacia Estados Unidos es muy peligrosa, no solo en México, sino en otros países, Guatemala. Pero, bueno, ¿en qué momento es que hay, digamos, ese paso en el que ya la situación de violencia en contra de ellos no tiene que ver con enfrentarse a policías en un momento determinado, sino una situación como es el secuestro, que debo entender requiere de otro nivel de organización? Así es. Bueno, el antecedente inmediato de esto fue que el envío de las remesas escalonadas vía una empresa transnacional
que también seguramente aquí en El Salvador, como en otros lugares, tiene lugares para recibir las remesas, ¿no? Se empezaron a mandar remesas, digamos, en los años previos para facilitar el tránsito por México. Eso dio lugar a que en los años 2003, 2004, 2005 se recibieran remesas a lo largo de México, y eso empezó a dar pequeños secuestros express, se le denominaba, en distintas partes del país. Ese es el antecedente inmediato. Eso permitió a los secuestradores descubrir que esta era una actividad lucrativa y que se podía manejar a gran escala, y es entonces cuando el año pasado empiezan a realizarse estos secuestros masivos. Me interesa que hablemos un poco, debo hacer una pausa en este momento porque entiendo que los 9.758 casos es prácticamente un subregistro en la medida en que no hay datos oficiales, pero me interesa que hablemos más adelante también sobre el modus operandi de estas bandas, justamente sobre hablar un poco más de ese punto, de cómo es que operan ellos y cómo es que entonces ponen en riesgo a la vida de todos los compatriotas que van hacia Estados Unidos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno, solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos esta mañana en entrevista en línea conversando con el doctor Rodolfo Casillas, investigador de Flaxo México, sobre el tema de la inmigración y la violencia en México. Doctor, díganos, bueno, hay un subregistro. Los datos que se tienen hasta hoy, digamos, ustedes los han logrado más sobre la base testimonial, entiendo. Así es. Es un subregistro porque como son actividades delictivas, los registros que se tienen son parciales. Tanto los que a través de la red de albergues humanitarios que atienden a migrantes, como los testimonios que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos capta de manera directa, o otras instancias de la movilidad humana de la Iglesia Católica, también van suministrando información parcial. Independientemente de que son parciales, ya son significativos del gran problema de la delincuencia, porque estamos hablando de un estimado de 1.600 secuestros por mes, que no es una cifra menor ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. ¿Usted cree que ese dato puede ser superior? Así es, así es. De hecho, cuando nosotros analizábamos la información, veíamos algunos casos en donde los testimonios eran endebles como para poder precisar una cifra mayor, pero eran indicativos de este proceso de una mayor magnitud. Claro, hablemos del modus operandi del secuestro. ¿Cómo es que quienes organizan este tipo de actividades ilícitas en México? ¿Son personas aisladas? ¿Están vinculados? ¿Tienen una estructura organizada? ¿Está de por medio el narcotráfico? Bueno, nosotros lo que hemos encontrado justamente es que las zonas compartidas entre el crimen organizado que se dedica al narcotráfico, ¿no?, con la actividad emergente de secuestros de migrantes, es una zona compartida creciente, porque han encontrado que la organización territorial o el monitoreo que ellos tienen a lo largo del país les permite no solo dedicarse a una actividad, sino también dedicar parte de sus miembros o de su organización a esta otra actividad de los secuestros. ¿En dónde ocurren fundamentalmente los secuestros? Bueno, fundamentalmente en las vías del tren, que es un lugar por excelencia, porque ahí es donde los migrantes de manera natural se agrupan de manera masiva, y es entonces cuando ellos empiezan ahí, desde ese momento,
a preseleccionar a quienes van a ser objeto de secuestro. El otro lugar son las casas de los migrantes, porque también ahí encuentran que los migrantes llegan solos. Y entonces son los dos lugares por excelencia, en las inmediaciones del tren o en los albergues humanitarios. Pero ¿cómo pueden saber estas personas que cometen el secuestro quiénes son, digamos, quién se convierte en una víctima potencial? Porque ahí pasan cientos de miles de personas hacia Estados Unidos y no necesariamente todos van con dinero o tienen un familiar del otro lado. Algunos se improvisan y se van solo con unos $10, $20 en la bolsa. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden precisar? O sea, ¿tienen una red de inteligencia? ¿Cómo opera eso? Sí, digamos que tienen su infantería, que en muchas ocasiones también son migrantes, y estos, aprovechando que hay tiempos muertos en que los migrantes están esperando en las vías del tren a que se mueva el tren, o están descansando en las casas, en los albergues, esta infantería hace el trabajo de empezar a platicar con los migrantes y ahí empiezan a preseleccionar a aquellos que sí son víctimas de los que no son. En el caso del tren, rápidamente entran en comunicación, preguntan, ¿tienes familiares, tienes amigos, tienes destino? Y esos elementos son suficientes como para decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas al vagón 5? ¿No? Y ahí vamos a ir y nos ayudamos. Y después cuando se mueve el tren y lo paran, los secuestradores ya no van a todo el convoy, van directamente al vagón 5 porque ahí están ya los preseleccionados. Bueno, debo hacer una pausa. Al regreso me dice usted quiénes son los más afectados con este tipo de prácticas, si son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos o nicaragüenses. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Casillas, explícanos entonces quiénes han sido los principales afectados. El informe de la Comisión de Derechos Humanos entiendo que ha precisado también en términos porcentuales o en número quiénes son los más afectados a nivel de Centroamérica. Bueno, por el volumen de la gente afectada son fundamental. En primer lugar estarían los hondureños, en segundo lugar los guatemaltecos y en tercer lugar los salvadoreños. Esta explicación, al menos la mía, se debe a que los salvadoreños tienen una tradición cultural de crear rápidamente tejido social dentro y fuera de El Salvador. Esto les ha permitido evadir, históricamente hablando, las distintas dificultades que han ido encontrando a lo largo de su trayectoria en el tiempo. Eso no quiere decir que sean inmunes, quiere decir que en términos comparativos resultan menos afectados. En cambio, los hondureños, que no tienen la misma trayectoria cultural de la organización social, son más susceptibles a ser afectados por cualquier tipo de agresión o daño que encuentren en el camino. Díganos, debo entender que con los 9.758 secuestros que se han generado, estas bandas organizadas han logrado hacerse de cerca de $25 millones. ¿Es correcto el dato? Bueno, ese es el dato comprobable, aunque se tienen indicaciones o estimaciones de que pueden llegar a ser hasta $50 millones en esos 6 meses. O sea, es una industria esto. Totalmente. Muy lucrativa y muy inmune. Ahora, todo el mundo que es víctima de los secuestradores, me imagino que paga, y si no, se enfrenta ¿qué? Al asesinato.
son varias las medidas que ellos han logrado desarrollar para el secuestro y para sacar beneficio. Por ejemplo, la más inmediata y efectiva es de que el secuestrado rápidamente dé los datos de sus familiares y le manden los 3,000 o la cantidad estipulada. Para aquellos otros que tienen problemas para pagar el rescate, les condicionan la libertad o la vida para decirle, bueno, te vamos a liberar 24 horas, vas a entrar a esa casa de migrante y vas a traernos 10 pollos. Es decir, 10 migrantes que puedan ser, digamos, chantajeados, claro, a cambio de la libertad de ese migrante que tiene menos recursos. Ese es otro mecanismo. ¿Y qué hacen las autoridades? Porque uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde están las autoridades? ¿Qué pasa con la policía, con la investigación? Bueno, son algunas de las preguntas que también nos hacemos desde distintos ámbitos de México, porque observamos una presencia tardía y no siempre eficiente de las autoridades de seguridad pública. Este es un problema que ha trascendido la naturaleza y las implicaciones propias de la migración internacional y por la magnitud de eventos de secuestros, por la extensión territorial en que estos ocurren y por las implicaciones hasta financieras que tiene, ¿verdad? Ese es un problema de seguridad pública que debiera ser atendido por distintas dependencias del gobierno federal de México, y sin embargo observamos que esto no está ocurriendo, al menos con la prontitud y eficiencia necesarias. A ver, pero entonces hay varios problemas, porque los inmigrantes afectados no denuncian porque primero su interés final es llegar a Estados Unidos, y si una vez logran pagar, pues ellos lo que necesitan es irse, no quedarse siguiendo un proceso judicial. En segundo lugar, debo entender que también hay agentes policiales involucrados en los secuestros. Efectivamente, uno de los grandes problemas para, digamos, el proceso jurídico es que las víctimas lo que quieren es irse, y los procesos jurídicos por lo regular son muy lentos. Los migrantes quieren irse, entonces no hay denuncia, ciertamente. Llama mucho la atención de que estas bandas organizadas, por la cantidad de vehículos, de personal, las casas de seguridad y desplazamientos que involucra a gran número importante de personas, puedan actuar y las autoridades locales, estatales o federales no se enteren o no hagan nada. Eso nos está dando elementos para decir que hay contubernio de funcionarios de distinto nivel gubernamental para que esto ocurra y la impunidad campee. Claro, me interesa que hablemos al regreso del corte sobre qué establecen los convenios internacionales en materia de protección de derechos humanos para los inmigrantes. Vamos a la pausa, ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Rodolfo Casillas, en su experiencia entonces en el trato de este tema de la inmigración, la situación de violencia, ¿qué dicen los convenios internacionales? O sea, ¿que hay recomendaciones específicas hacia el gobierno mexicano sobre esto? Sí. Bueno, México ha suscrito más o menos oportunamente todas las convenciones y protocolos internacionales en materia de protección y defensa
de los migrantes internacionales. El problema es darle vida a esos compromisos ya en la práctica cotidiana, en la política pública, ¿no? Es ahí donde encontramos una gran brecha entre lo asumido internacionalmente y lo aplicado localmente. Entonces, desde el punto de vista internacional, pues México ha cumplido oportunamente lo más avanzado que hay en materia de protección. El problema es la aplicación. Desde ese punto de vista, algunas recomendaciones de agencias internacionales, de organismos internacionales para cuidar, son bien recibidos. Hay señalamientos de tener la mejor voluntad para cumplirlos, pero los resultados que encontramos cada vez que se hace un balance es que sigue habiendo un gran déficit entre lo que se dice y lo que se hace. Pero la falla fundamental entonces corresponde a una institución en particular. ¿Quiénes son los que están fallando en esto, digamos, en poder protegerla, en darle seguridad a los inmigrantes en ese camino hacia Estados Unidos? Bueno, sería la competencia del Poder Ejecutivo Federal, quien tendría la responsabilidad primera, en tanto que es el brazo actuante del Estado, ¿verdad?, en aplicar las políticas de protección al migrante y de sanción a los victimarios, sean funcionarios públicos o sean delincuencia común organizada. Explíquenos el papel que juega el Grupo Beta, por ejemplo, que está trabajando, entiendo, en la zona fronteriza, fundamentalmente en el sector de Tijuana. Debo entender que ahí es donde concentra más su actividad. ¿Qué pasa con este grupo de protección? Es decir, ¿hasta dónde son demasiado limitados en sus esfuerzos, digamos, para ayudar a los inmigrantes o qué? Bien, hay grupos Beta fundamentalmente en las dos fronteras de México, tanto en la norte, donde sería Tijuana, hasta el otro extremo, ¿verdad?, en la línea fronteriza norte, como en la parte sur, fundamentalmente por la parte de Chiapas, como Tabasco, que son las dos grandes puertas de ingreso por el sur a México, ¿no? Son grupos limitados en recursos, en personal, en equipo, para no hablar de otros problemas, y aún así, aunque tuvieran todo el equipo necesario, el problema rebasa el mandato que tienen estos grupos de protección a los migrantes por la naturaleza delictiva que estábamos mencionando, de seguridad pública. ¿A qué se limitan entonces este tipo de grupos que están trabajando con el tema de inmigración? Sí. Bueno, sus actividades fundamentales son, por un lado, de información a los migrantes, de darles los primeros auxilios, de darles orientación jurídica o de ponerlos en relación con sus consulados acreditados en la región o alguna otra tipo de asistencia legal migratoria. ¿Usted cree que de alguna forma los gobiernos, en el caso de El Salvador, con México, podrían entablar algunos esfuerzos, aproximarse más en los esfuerzos por darle protección a los inmigrantes? ¿Usted cree, a partir de las investigaciones, si ha habido algún intento en esa dirección? Ha habido intentos, hay está la Conferencia Regional de Migración, hay una serie de convenios binacionales o regionales, pero yo creo que, dado lo que está ocurriendo ahora con los secuestros, es una muy buena ocasión para revisar la pertinencia de mantenerse en ese tipo de acuerdos o crear una nueva forma de colaboración entre gobiernos para atender las situaciones emergentes que no estaban incluidas en los convenios anteriores y que, sin embargo, la dinámica delictiva está mostrando nuevos rostros delictivos que tienen que crearse, que tienen que atenderse de manera innovadora entre los gobiernos y no solo a nivel de las sociedades. Nos vamos a ir en este momento, doctor Casillas, a una pausa. Al regreso, para cerrar la entrevista, me gustaría escuchar sus recomendaciones puntuales en esta materia. Vamos a la pausa y regresamos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3,000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia.
y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Estamos al cierre de la entrevista conversando con el doctor Rodolfo Casilla, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Doctor, entonces, algunas recomendaciones puntuales a partir de las investigaciones que ustedes han desarrollado, los datos reveladores que hay alrededor de la industria del secuestro, en el caso de los inmigrantes, ¿qué recomendaciones puntuales están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que se sugiere hacer para evitar que esto continúe? Sí. Bueno, medidas prácticas inmediatas tendría que ser, por ejemplo, que las autoridades rápidamente entraran en comunicación y en acuerdos con las empresas concesionarias de tramos de la red ferroviaria para que los trenes no se detuvieran en donde no deben. O sea, los trenes hacen paradas en lugares que no están reglamentados. Así es, ¿no? Y eso es o por presión o por acuerdo del personal de los trenes para que eso ocurra, ¿no? Segundo, debieran incrementar las medidas de seguridad en los lugares donde los trenes tienen que parar de manera obligatoria, ¿no? Si se hace eso, rápidamente ahí se acabaría una de las fuentes de conflicto. Otra, tener una mayor colaboración y confianza en los organismos humanitarios que atienden a los migrantes. Hay que verlos como amigos y aliados y no como enemigos. Si reforzamos la relación gobierno-sociedad civil, podemos crear un tejido social mucho más favorable para la protección de los migrantes. Es una segunda medida. Ahora, pero en esto hay que luchar contra el tema del narcotráfico, es decir, al narcotráfico le interesa que ocurra todo ese fenómeno alrededor de esto para aprovecharse y también hacer su negocio. Ciertamente, hay nichos sociales que si alguien no los cubre otro, y hay otros que son competidos, ¿no? Lamentablemente, estos nichos sociales han sido ocupados por la delincuencia organizada. Las autoridades de seguridad pública de México debieran hacer un gran esfuerzo para impedir que el narcotráfico se extienda o cree nuevos tentáculos, actividades sociales ajenas al narcotráfico y empezar a cerrar los espacios donde estos han crecido. El crecimiento que han tenido en la materia migratoria afectando las personas, pues es un nicho que debieran también los de seguridad pública atender de manera inmediata. Doctor Casillas, a veces uno escucha a funcionarios de gobierno recomendarle a la población que mejor no viaje a Estados Unidos por el peligro que acarrea pues trasladarse ya sea a través de autobuses o a través de el tren en este caso, pero la realidad concreta es todo lo contrario, o sea, las necesidades están obligando a la población a irse hacia Estados Unidos, pues entonces, es decir, el problema va a estar presente por siempre. Así es, mientras la recomendación no vaya acompañada de medidas prácticas que den atención a las necesidades de la sociedad, esa recomendación no sirve para gran cosa. Necesitamos que los gobiernos de la región, porque este es un problema no solo de un país, es de una región cuando menos, tomen medidas prácticas para que con la generación de empleos, con la mejora de salarios, con la mejora de servicios, esa sería la mejor política para decirle a la sociedad, no viajes, o no viajes de esa manera tan arriesgada. ¿Y usted cree que la migración va para largo? Bueno, desde que apareció el primer hombre en el mundo ha habido migración, entonces no debiéramos pensar que deteniendo la migración se detiene el problema. No, hay que detener a los problemas y permitir la libre circulación de hombres como lo hay de mercancías y de productos. La situación económica a nivel mundial que está premiante y sobre todo en Estados Unidos, ¿habrá disminuido la migración en los últimos meses? ¿Qué sabe usted de esto? Bueno, según algunos indicativos gubernamentales, ha habido una disminución de las personas capturadas por migración, que eso no quiere decir que haya disminuido el flujo, ¿no? Ha disminuido el flujo de los detenidos, pero el flujo que va por la libre, de eso no tenemos evidencia de que ocurra en esa misma magnitud como dicen las fuentes gubernamentales. Para cerrar, doctor, a propósito de qué se encuentra en el país. Me encuentro, gracias a la invitación de la UCA,
para hablar de este tema de protección de los migrantes y de las distintas estrategias sociales de atención y también de gestión ante las instituciones gubernamentales y agencias internacionales. Estará muy ocupado este viernes y el fin de semana. Parece que la agenda así lo indica. Bueno, doctor, le agradezco que haya compartido con nosotros, muy gentil. Muy amable. Terminamos así la entrevista de este viernes. Nos vemos el próximo lunes a las 8:15 de la mañana en otra entrevista en línea. Buenos días.